Bienvenidos a un nuevo programa de Recorridos Urbanos, media hora donde debatimos los temas más polémicos y controversiales de la actualidad. Hoy trataremos la situación de las cárceles en la República Argentina. Hay gente que entra y sale por nada y hay gente que por nada entra y se queda mucho tiempo, no está funcionando bien el tema. El país tiene uno de los peores sistemas penitenciarios de América Latina. Acá es pésimo esto. Calculo que debe ser también por como está el país, ¿no? Pero sí, es malo. Existe hacinamiento, graves problemas de drogadicción y de salud en la población carcelaria. Además, a menudo es difícil para las autoridades controlar a los internos. Aunque no lo creas, que una cárcel es como un colegio, porque salís más profesional. Los delincuentes privados de libertad luchan por la supervivencia. Son comunes las violaciones, los robos y las muertes. Hablaremos de este complejo tema a bordo de nuestro vehículo. Arrancamos. Iniciamos otro programa de recorridos urbanos, en este caso hablando del sistema penitenciario argentino con nuestras dos invitadas. Claudia Cesaroni, abogada y criminóloga e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Además está con nosotros Andrea Casamento de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos de Cárceles Federales. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a pedirles un pantallazo de cómo observan ustedes el sistema penitenciario argentino. Bueno, en realidad es un poco difícil hablar del sistema penitenciario en general porque al ser Argentina un estado federal, lo primero que hay que aclarar es que hay dos sistemas penitenciarios, es decir, el federal y los sistemas penitenciarios provinciales. Cada provincia tiene su propio sistema penitenciario, sus propias cárceles. Entonces, este es un primer problema, porque las situaciones de las cárceles federales y de las cárceles provinciales no son las mismas. Hay distintos problemas, distintas situaciones. En las cárceles provinciales lo más habitual es el hacinamiento, la sobrepoblación. En las cárceles federales eso no sucede. Digamos, las cárceles federales tienen unas 10.000 plazas y hay más o menos esa cantidad de presos, pero tienen otro enorme problema, que es que el sistema penitenciario federal está extendido por todo el país. Eso quiere decir que un preso que ha sido condenado, por ejemplo, por un delito que cometió en la ciudad de Buenos Aires, esté cumpliendo su condena en una cárcel que queda en Chaco, que es una cárcel federal, pero queda a más de 1.000 kilómetros de distancia. Y el que sí es un problema común a todo el sistema penitenciario, y yo diría a todo el sistema de instituciones de encierro, que incluye otros establecimientos como comisarías, institutos de menores, centros de atención para personas con problemas de adicciones, psiquiátricos, etcétera, son los malos tratos. Digamos, la práctica de la tortura y de los malos tratos es una práctica que sigue vigente en nuestro país, luego de 30 años de vuelta a la democracia, ¿no? En tu caso, ¿cómo ves el sistema? ¿Cómo lo perciben? Bueno, es exactamente como dijo Claudia. Los familiares padecemos este tema de la distancia porque nadie nos paga los pasajes, cuesta mucho, y el tiempo que por ahí, si tenemos trabajo, tenemos que dejar nuestro trabajo para ir 5 días al mes a una provincia del interior para estar cerca de nuestras familias. La otra dificultad también es que los juzgados, las defensorías, todas estas dependencias están acá en la capital. Esto hace que los presos no se puedan comunicar con sus jueces ni con sus defensores, y las familias que estamos acá tengamos que atravesar por todos los juzgados haciendo el reclamo o haciendo el pedido que ellos necesitan. En el caso una cosita nada más. Esto me parece muy interesante tenerlo en cuenta y precisarlo
bien, es increíble, pero el juez de una persona que está condenada y su defensor, o sea, la justicia de ejecución penal, que es la justicia que interviene cuando una persona ya está condenada, no puede estar a más de 1000 kilómetros de distancia de la persona, porque eso viola todos los, digamos, el derecho básico de acceso a la justicia. Digamos, si una persona, un preso, quiere reclamar ante su juez de ejecución porque le pegaron o porque no le tramitan un expediente o porque tiene que pedir una salida, tiene que hacer un trámite a través, siempre intermediado por el servicio penitenciario. Entonces, hasta que eso llega al juez, hasta que el juez lo ve, hasta que y no hay principio de inmediatez. Entonces hay jueces que tienen que resolver todo lo que tengan que resolver, a veces sin ni siquiera conocer al preso, no haberlo visto nunca, ¿no? ¿Y qué ocurre con los plazos ahí? Me imagino de los recursos interpuestos, porque todo tiene un tiempo, ¿no? Si el juez va a emitir o no una sentencia, si hay una posibilidad de apelación. Bueno, no, porque en el caso de los condenados, o sea, para ir afuera se supone que ya se terminaron todos los plazos de apelación y esa persona está condenada. Está afuera esperando 5 o 6 años hasta el final de la condena. Lo que pasa que en el medio, por lo menos en la justicia argentina, pueden tener salidas transitorias, condicional, salidas por estudio, fallece un familiar. Hay un montón de cuestiones que hacen que esa persona... Y además pedir acercamiento familiar, porque una persona no puede estar 6 años sin ver a sus hijos. Pero todo este trámite a veces tarda mucho más de que la persona venga. Por ahí está 1 año pidiendo venir para estar 1 semana acá en Buenos Aires. 1 o 2 años. Sí, y además, con respecto a lo que vos decías, Argentina, como la mayoría de los países del continente, tiene otro problema, que es que la inmensa mayoría, o por lo menos la mitad, en el caso del sistema penitenciario argentino, de sus presos son presos preventivos, o sea, son presos que están en prisión preventiva, o sea, son inocentes todavía. Sí, no tienen la sentencia todavía. Claro, y esto es algo que a veces es difícil de explicarle a la gente cuando sucede un hecho, sobre todo con impacto mediático, que es un delito grave, que dicen, pero ¿cómo? Cometió un delito y ya lo largan. Bueno, lo que habría que tratar de entender es que una persona no debería estar presa hasta que esté condenada, hasta que se sepa en un juicio, con defensa, con todas las garantías constitucionales que tiene, que fue el autor de ese delito. Y eso no debería aceptarse, que la persona esté presa antes de que eso suceda. Bueno, en Argentina, como en la mayoría de los países del continente, la mitad de la población penal, y en el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante de nuestro país en términos de población y también de población penal, el 60% de sus detenidos son todavía inocentes, es decir, no deberían estar privados de libertad porque no sabemos todavía si cometieron o no ese delito. Esas personas sufren una doble violación de derechos. La que sufren generalmente por estar en cárceles hacinadas, sobrepobladas, sucias, con malos tratos, comida pésima, y además son inocentes. En el correr de la charla ustedes mencionaron alguna violación de derechos, como por ejemplo la misma violación física, el vejamen, de repente falta de alimentación, y creo que mencionaron algo respecto a la salud. ¿Cómo está en ese sentido el preso que hoy se encuentra en cárceles federales? Respecto al provincial está bastante mejor. Eso no quiere decir que esté bien. La verdad es que los presos, ¿por qué los presos federales están mejor? Porque hoy el 60% de los presos federales tiene trabajo. Entonces ellos trabajan y con su sueldo pueden comprar alimentos en la cantina o dárselo a sus familias que los van a visitar, y la verdad es que comen porque la familia es quien les lleva la comida. Y en algunas cárceles federales, ahora últimamente, por ejemplo en el Chaco, me dijeron que se estaba comiendo un poco mejor, pero el tema de la comida es un tema muy, de toda la vida, y la verdad es que los alimentos nunca llegan. En el caso de los presos provinciales, directamente o la familia les lleva para comer o no comen. Tienen que compartir lo que lleva la familia con los otros compañeros que no tienen visitas. Respecto de la salud, la verdad es que los tratamientos, bueno, en el caso de los federales, insisto, un poco mejor que en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que tienen poca asistencia médica, y si tienen asistencia médica, por ejemplo, cuando tienen que llevarlo un turno con un especialista o algún hospital de la calle,
División Traslado nunca está con el camión para llevarlos. Por ahí tenían turno para una operación a las 7 de la mañana, se perdió ese turno porque llegaron al hospital a las 5 de la tarde. Tenían que ir al traumatólogo y los llevaron al ginecólogo siendo varones. Y bueno, y todo este tipo de cuestiones que nadie controla y hace que la gente, la salud se deteriore o no tenga acceso a la salud. Hay un problema de la burocratización, ¿no? Esto de los turnos. Cada trámite que hay que resolver al interior de una unidad penitenciaria tiene una enorme cantidad de subtrámites burocráticos. Esto que decía Andrea, no hay nafta, entonces se perdió un turno que se había tardado 3 meses en conseguir y hay que esperar otros 3 meses para tener el turno. Y en general también tener en cuenta que las personas que llegan a la cárcel son personas que ya vienen muy lastimadas de la calle en todo sentido, no solo, digamos, lastimadas físicamente, sino afectadas por un montón de privaciones, porque como en la inmensa mayoría de nuestros países, los que están presos son los más pobres de la sociedad. Vamos a hacer nuestra primera pausa, vemos un poquito qué es lo que piensan los argentinos sobre esta temática y después tenemos más preguntas para ustedes. He notado que falta de higiene, falta de rehabilitación. La gente veo que no sale de la misma manera, como no sale rehabilitada en una palabra. O sea, nos falta integrarlos más a la sociedad, a las personas que salen con una condena o algo por el estilo. Diría que salen peor de lo que ingresan. Nada, la cárcel está superpoblada, no hay un sistema que funcione verdaderamente. Hay gente que entra y sale por nada y hay gente que por nada entra y se queda mucho tiempo, no está funcionando bien el tema. Y están en pésimas condiciones. Sí, es malo. O sea, acá las cárceles acá de Argentina son malas. Son muy malas. La gente que entra sale peor. Yo miro películas así y veo que nada que ver con acá. Acá es pésimo esto. Calculo que debe ser también como está el país, ¿no? Pero sí, es malo. Bueno, la verdad que siempre se habla de que viven en condiciones de hacinamiento, de que no hay espacio para cada uno y que las celdas son a veces comunitarias, como quieren decirlo. Comete un delito y ¿qué pasa? Se va a la cárcel, vos tenés que darle desayuno, almuerzo, comido. En primer lugar, en las cárceles deben de haber readaptación, darles trabajo y que con eso mismo paguen sus penas y paguen su... ¿Cómo le digo? Esa indemnización al deudo o al Estado, depende del delito que haya cometido. Pero para todo, en todo el sitio, lo que primero hay que cambiar las leyes. Y para cambiar las leyes hay que enviar los jueces. Todo lo que veo, te digo, de las personas que salen de la cárcel vuelven a rescindir de vuelta. Eso es lo único que te puedo decir. Que veo que, o sea, ves en los noticieros todo, o sea, salen, otra vez vuelven a lo mismo. No sé, me parece que tendrían que cambiar el sistema ese, o sea, darle... no sé, estudio, algo dentro de las cárceles. Muy bien, ahora hay otros aspectos que me gustaría conversar con ustedes sobre el sistema carcelario, penitenciario, y es, ¿realmente rehabilitan a los reclusos? No. Sí, igual me parece interesante discutir la idea de rehabilitación. Nosotros en el CEPOC tenemos una mirada bastante crítica acerca del objetivo declarado de rehabilitar o resocializar o reformar, porque eso supone, no lo pensamos nosotros solos, hay un montón de pensadores y estudiosos del tema que discuten esta idea, porque eso supone que el delito es como una especie de enfermedad y que entonces hay un tratamiento que te rehabilita. Nosotros pensamos que en general, y eso se ve también claramente cuando uno ve la gente que está presa, en general hay una enorme, la inmensa mayoría está presa por cometer delitos contra la propiedad. Y eso no tiene que ver con ninguna enfermedad ni ninguna cuestión personal, sino en la inmensa mayoría de los casos con una situación social. Digamos, hay muchísimos de esos casos que se resolverían simplemente con posibilidades efectivas de trabajo, de estudio, de vivir en otro barrio, de construir un proyecto de vida. Entonces la idea de rehabilitación nosotros la cuestionamos. Nosotros pensamos que la cárcel debería existir mucho menos que lo que existe hasta ahora, solo para algunos casos muy violentos, y que en el mientras tanto lo que debería reducirse es a ofrecer algún tipo de un menú de alternativas para que la gente aproveche, ¿no? Digamos, una persona que entró a la cárcel con nivel primario, que acceda a niveles educativos mejores.
una persona que no tiene oficio, que aprenda un oficio. Y la verdad que eso es muy poco lo que... En el caso de los federales ahora un poco más, en los provinciales es muy poco, pero recién escuchando lo que decía esta señora, también el problema que tenemos es cuando salen, porque así todo, si la cárcel le ofreciera un montón de posibilidades y el trato hubiese sido excelente, la verdad es que si cuando salen nadie les va a dar trabajo porque estuvieron detenidos, nadie va a acompañar este proceso lógico y normal que necesita una persona después de haber vivido encerrado 10 años en un espacio de 4x4 y aprender a tomarse un colectivo, a dialogar con su familia, a reencontrarse con sus hijos, a ver las modalidades y la modernidad de la sociedad, digamos, qué sé yo, acceso a internet, a usar un celular. Si estos procesos no se acompañan, lo único que va a hacer es que la persona vuelva a la cárcel porque es el único lugar en donde se siente que pertenece. Y lo que vamos a hacer es tener cualquier delito menor, que lo único es, o mayor, no sé, un delito, que lo que va a hacer es que esa persona vuelva al único lugar en donde se sabe contenido. ¿Los grados de reincidencia cuáles son? Son muy altos. Y son muy altos. La verdad es que... Con penas muy altas. Lo lógico sería pensar, bueno, si el Estado lo tuvo para sí 10, 15, 20 años, ¿cómo? ¿En qué es lo que falló que hizo que esta persona a los 2 meses vuelva preso? Sí, eso es muy importante, porque si no es una enorme hipocresía, digamos. Si se le pide, si el argumento para poner una persona presa es para resocializarla, y luego, cuando esa persona, después de 10, 15 años, obtiene la libertad, no encuentra trabajo. O sea, eso es básico. Nosotros tenemos un montón de casos, digamos, la mayoría. De personas familiares, como digamos los que comenta Andrea, gente que llega y que nos pide, que sale de la cárcel y no encuentra. Y es lógico, no va a encontrar, porque si va a presentarse, por ejemplo, no sé, a cualquier trabajo donde piden algo que aquí se llama certificado de antecedentes criminales, que digamos es un certificado donde le van a aparecer las condenas, y nadie lo va a tomar. El propio Estado, es muy paradójico y muy perverso, el propio Estado que encierra a la gente en sus cárceles para resocializarla, entre comillas, luego, por ejemplo, si una persona que ya cumplió su condena, es decir, ya pagó esto que esta señora decía, que la gente cumple sus condenas. Muy bien, ya cumplió. Si esa persona quiere ir a trabajar al Estado, aunque sea de ordenanza, de cadete, no va a conseguir trabajo, porque el Estado exige el certificado de antecedentes. Entonces, y si vuelve a cometer un delito, le van a aplicar una pena más alta con el argumento de que es un reincidente. Pero el Estado no se hace cargo de su responsabilidad en no haberlo resocializado. Perdón, y solo a modo de ejemplo, cuando una persona sale de la cárcel, le llega la libertad un día, lunes a las 12 de la noche, pues le abren la puerta y dice, bueno señor, váyase, sin una moneda en el bolsillo, sin nadie que lo acompañe, sin un teléfono donde dirigirse, nada, le abren la puerta y que se vaya después de 10 años a la calle. El terror que siente esa persona sola a la madrugada en una ruta o en un camino, bueno, esto solamente muestra el principio de lo que va a ser para la persona detenida todo ese recorrido y esa inclusión o no que va a tener dentro de la sociedad. Hemos leído, escuchado y visto denuncias sobre violaciones de los propios guardias de seguridad a los presos, golpizas, maltratos. ¿Eso realmente se da? ¿Son denuncias que quedan allí en el vacío? Sí. Sobre el tema de las golpizas, a ver, es muy claro esto. Cuando entra la requisa a cada pabellón, para ver si hay alguna cosa que no está permitida, generalmente entran a los palos y pegan. Una de las prácticas es que todos tienen que desnudarse, correr todos juntos hasta el final del pabellón, mientras que ellos les van pegando con palos. Bueno, esto no debería ser así, está muy bien que entre la requisa, debería ir a cada celda, porque en el caso de los federales las celdas son individuales, sacar afuera a la persona, revisar el lugar, revisarlos a ellos. ¿Qué sentido tiene amontonarlos y pegarles? O si hay una pelea o alguna cosa entre internos, bueno, la manera común que tiene el servicio penitenciario es entrar a los golpes y a los palos. Esto, digamos, es por reglas generales. También es cierto que a veces
la policía le tiene bronca porque alguno denunció o hizo alguna cuestión, entonces ahí por ahí se la agarran más ferozmente con esta persona en particular. En el caso de los presos provinciales, esto pasa, pero además es el desgobierno del servicio penitenciario. Lo que hace el servicio penitenciario bonaerense es quedarse afuera a mirar y hacer problema porque utiliza algún preso para que le cuente qué es lo que está pasando adentro del pabellón. Y ahí deja que se peleen entre ellos. Sí, hay una violencia que incluso los propios presos aceptan, entre comillas, como normal, ¿no? Digamos, cuando uno a veces le pregunta a un preso, ¿te torturan? Dice, no. Entonces uno después avanza un poco en la pregunta y dice, ¿pero te pegaron al ingreso? ¿Te gritaron? ¿Te encerraron en una celda oscura? Ah, bueno, eso sí. Entonces hay una cuota de violencia que está normalizada. Cuando esa cuota de violencia normalizada, que por supuesto esto no debería ser así, pero es así, cuando la violencia supera ese nivel normalizado, se producen, y en Argentina hay varios casos de masacres brutales contra presos. Y nosotros los llamamos masacres y no motines, porque en general lo que se llama motín es una represión brutal, indiscriminada, violenta, con un ejercicio excesivo de la violencia, y además porque nunca pasa, o sea, los únicos que terminan lastimados o muertos son los presos, digamos, no hay un llamado motín, por lo menos en los últimos 50 años, hay muy pocos casos de penitenciarios muertos en hechos llamados motines. Hay un caso que nosotros estamos investigando y que hasta el momento no se ha identificado como un caso de delito de lesa humanidad, pero que sucedió en la dictadura en Argentina en el año 78, que se conoce como el motín de los colchones, y nosotros lo estamos intentando reabrir como una causa porque ahí murieron 64 presos comunes, asfixiados, quemados o baleados, y no hubo un solo penitenciario ni rajuñado. Entonces, llamar a eso motín es escamotear, digamos, la verdad. Lo que son masacres y no se reconocen como tales, ¿no? Me estaba acordando del caso de Barros Cineros, un chico ¿cuándo? ¿El año pasado? En enero del 2012. Sí. Estaba en la visita, no sé qué es lo que le reclama algo a un penitenciario y la policía lo mata, el servicio penitenciario bonaerense lo mata a golpes adelante de su familia y de la visita. Tenemos otro caso, creo que fue el 2012, el de Brian. 2011. Este chico, el día del penitenciarios federales, no sé, estaban celebrando el día del penitenciario y resolvieron quemarlo con cigarrillos, pegarlo, torturarlo. O sea que sí, estas cosas pasan. Sí, y yo creo que hay que también destacar que en los últimos tiempos se han abierto algunas rendijas, digamos, de mayor investigación y de intento de que estos casos no queden impunes, ¿no? Digamos, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo de las organizaciones. Se ha creado hace muy poquito un grupo de fiscales especializados a nivel nacional, fiscales federales que investiguen estos casos. Este caso de Brian que dice Andrea es muy significativo porque a nosotros nos llegó a través de la madre la denuncia. Nosotros pedimos informes al servicio penitenciario y el servicio penitenciario nos contestó con algo que decía, estaba escrito que el chico se había golpeado él mismo, la cara contra el piso, digamos, un absurdo, una cosa, digamos, indignante. Hoy por hoy esos penitenciarios están siendo juzgados, ¿no? Han sido procesados. Bueno, es raro que esto suceda, Sí. Porque generalmente los fiscales creen en la versión escrita que manda el servicio penitenciario y dicen, bueno, ellos se cayeron en la bañadera, ellos se golpearon, ellos se lastimaron solos. Con estas reflexiones se nos ha acabado el tiempo, pero tenemos un instante más cuando bajemos de la camioneta y les voy a pedir qué es lo que pretenden ustedes del sistema para el futuro. Bueno, y ahora estamos listos para la reflexión final en este tema del sistema penitenciario en Argentina. Andrea, adelante. Bueno, más o menos lo fuimos diciendo a lo largo de todo el programa, que se reforme la ley orgánica del servicio penitenciario y además que se contemple la situación de los familiares y sobre todo que se piense en algún programa que tenga que ver con esto que hablábamos a lo último, que es en el momento de la salida.
Muy bien, muchas gracias, Andrea. Es tiempo de la reflexión para Claudia. Yo creo que el tema es que la sociedad debería entender que el servicio penitenciario o las cárceles no es algo que le es ajeno, ¿no? Entonces, que la sociedad en su conjunto, las organizaciones sociales, las escuelas, las universidades, los trabajadores, entiendan que la gente que está ahí adentro es parte del conjunto de la sociedad y que hay que meterse ahí adentro para poder ayudarlos a que cuando salgan se encuentren en un espacio donde puedan tener un proyecto de vida mejor para ellos y para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos siguen acompañando y hasta la próxima en otros recorridos urbanos.